Conocemos mejor la superficie de la Luna que las profundidades de nuestros propios océanos. Pero un ejército silencioso de robots submarinos está a punto de cambiar la historia de nuestro planeta para siempre. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan hoy en esta inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Hoy vamos a sumergirnos, y nunca mejor dicho, en las entrañas de un estudio exhaustivo. Es un documento interesantísimo que viene de la Universidad Alliance en Bangalore, en la India. Sí, firmado por los doctores Sharma, Sungita y Chinayan. Exacto. Exactamente. Y el foco central de esta investigación, nuestra misión hoy, es desentrañar cómo los vehículos submarinos autónomos, los famosos AUVs, por sus siglas en inglés, junto con técnicas increíblemente sofisticadas de procesamiento de imágenes del fondo marino, lo están cambiando todo. Están revolucionando la exploración oceánica. Es que es un salto tecnológico monumental, la verdad. Bueno, vamos a desglosar esto. Porque estamos hablando de pasar de ir a ciegas, literalmente palpando el lecho marino en la más absoluta oscuridad, a tener mapas de ultra alta resolución. A ver, para la comunidad científica el océano siempre ha sido una caja negra, o sea, algo casi inaccesible. Quienes siguen de cerca la ingeniería naval saben que durante décadas el estándar inamovible han sido los ROVs. Los vehículos operados por control remoto. Eso es. Han sido herramientas formidables, sin duda, pero arrastran un lastre físico y logístico inmenso. Hablo del famoso cordón umbilical. Claro, el cable gigante que los une al barco. Exacto. Cuando estás operando a 6.000 metros de profundidad, arrastrar un cable de 6 kilómetros que te conecta al buque en la superficie, pues genera una resistencia hidrodinámica brutal. Los AVVs cortan ese cable por completo. Es la libertad absoluta. Sí, hablamos de drones submarinos totalmente autónomos. Vienen preprogramados, llevan su propia energía y toman decisiones de navegación mediante algoritmos complejos. Y se despliegan para mapear fallas geológicas masivas o estudiar ecosistemas abisales, incluso buscar tesoros o estructuras sumergidas sin la limitación, digamos, del cansancio humano en la superficie. Y sobre todo sin ese riesgo constante de que un cable de millones de euros se enrede en un saliente rocoso y te arruine toda la expedición. Hombre, plantearlo así suena idílico, ¿eh? No lo ves tan claro. A ver, si somos estrictamente analíticos, hay que cuestionar si esta autonomía total es verdaderamente prudente con el nivel tecnológico actual. No perdamos de vista el entorno, por favor. Ya, es un entorno extremo. Estamos enviando maquinaria que cuesta millones al lugar más hostil e implacable del planeta. Hay corrientes de fondo impredecibles, una presión aplastante que te puede deformar el titanio y, por supuesto, una oscuridad absoluta. Sí, la presión ahí abajo es inimaginable para nosotros. Por eso operar sin supervisión humana en tiempo real, sin un operador que pueda dar un volantazo manual si el AVV queda atrapado en una fosa de lodo, es un riesgo operativo gigantesco. Si un vehículo de estos sufre un fallo de software y se apaga a 5.000 metros, se convierte automáticamente en el pisapapeles más caro del mundo. Tal cual. Y recuperar esa inversión es prácticamente ciencia ficción a día de hoy. Entiendo perfectamente ese escepticismo. Perder un equipo de ese calibre es el peor dolor de cabeza posible para cualquier jefe de expedición. Sin embargo, hay que aceptar que los beneficios superan con creces los riesgos financieros. Existe una imposibilidad física insalvable para el ser humano en esas profundidades. Bueno, los sumergibles tripulados bajan. Sí, pero tienen tiempos de inmersión ridículamente cortos si los comparamos con la inmensidad del lecho marino. Una VV puede operar bajo las banquisas de hielo del Ártico durante días ininterrumpidos. Asumir ese riesgo económico es el peaje obligatorio, diría yo, para descubrir qué hay realmente ahí abajo. Claro, es un riesgo calculado. Pero fijémonos en el nivel de complejidad que asumen estos equipos en el estudio de Bangalore para que ese riesgo valga la pena. Detallan redes de sensores muy avanzadas. Exactamente. Porque para entender la tectónica de placas no basta con hacer fotos bonitas. El artículo detalla el uso de topografía sísmica avanzada y redes de sensores de presión instaladas en el fondo. Se insertan medidores de inclinación y de tensión directamente en los pozos oceánicos. O sea, actúan como una auténtica red de diagnóstico médico del planeta. Sí, detectan la más mínima reorganización de masa en el subsuelo, y los AUVs a menudo interactúan con esa red o la complementan directamente. Y cuando se trata de escanear ese suelo, la diferencia en la resolución del sonar es donde esta autonomía brilla de verdad. Pasar de un sonar de barco a un sonar de AV debe ser un cambio radical. Totalmente radical. Imaginemos un buque científico en la superficie lanzando pulsos de sonar multihaz.
Esa onda acústica tiene que viajar a través de 5 o 6 kilómetros de agua, chocar contra el fondo y hacer el camino de vuelta. Muchísima distancia para que el sonido viaje sin perder calidad. Exacto. En ese trayecto la señal sufre dispersión térmica, se desvía por los cambios de salinidad y llega muy atenuada. El resultado es un mapa batimétrico muy grueso, casi borroso. Por el contrario, un AV navega a apenas 5 o 10 metros del fondo marino. Lo escanea casi a quemarropa. Eso es, logra resoluciones centimétricas. Además, el equipo menciona cómo la exploración sísmica de fuente activa, apoyada por redes de geófonos, permite crear imágenes en 4 dimensiones. 4 dimensiones. Entra el tiempo en la ecuación. Exacto. No solo mapean el espacio tridimensional, sino que miden la deformación del subsuelo a lo largo del tiempo, capturando cómo respira el lecho oceánico mes tras mes. Es como pasar de mirar el fondo del mar con unas gafas completamente empañadas a usar un microscopio electrónico. Ahora bien, para hacer todo esto, la ingeniería ha tenido que diversificarse un poco. No existe una V estándar que sirva para absolutamente todo. La taxonomía de estos vehículos es fascinante, porque la forma dicta la función. Así es, la física del agua no perdona y te obliga a especializarse. Principalmente tenemos 3 grandes familias descritas en el estudio. Primero están los planeadores o gliders en la jerga industrial. Los que no tienen hélices. Exacto, prescinden totalmente de hélices. Se mueven utilizando lo que llamamos motores de flotabilidad. Básicamente bombean aceite mineral desde un depósito interno hacia una vejiga externa. Y al inflar esa vejiga aumentan su volumen sin cambiar su masa. Eso es. Se vuelven menos densos que el agua y ascienden. Y al desinflarla, se vuelven más densos y se hunden. Tienen unas pequeñas alas que transforman ese movimiento vertical en un suave avance horizontal en zigzag. La gran ventaja es que el consumo de energía es mínimo. Pueden estar patrullando el océano durante meses seguidos sin cargar la batería. Exactamente. Es una solución elegantísima. Para visualizarlo de forma sencilla, podríamos decir que los gliders son esencialmente los globos aerostáticos de las profundidades. Me parece una analogía perfecta. Suben y bajan jugando con la densidad y se mueven con una parsimonia constante. Son vehículos lentos, sí, pero incansables, perfectos para cruzar cuencas oceánicas enteras. En el otro extremo del espectro tenemos los AVs propulsados por hélices, que serían los coches deportivos del océano. Sí, los que requieren velocidad de respuesta. Tienen propulsores direccionales, consumen muchísima más energía y su batería dura apenas horas o un par de días a lo sumo. Pero, a cambio, ofrecen una maniobrabilidad extrema. Son los que envías cuando necesitas girar en redondo para inspeccionar los restos astillados de un naufragio o meterte por un cañón submarino muy estrecho. Lo fascinante aquí es cómo los ingenieros no se han conformado con la típica dicotomía de elegir entre eficiencia o precisión. Se han sacado de la manga una tercera categoría. Los híbridos. Los AVs híbridos son obras maestras de la mecatrónica que integran ambos sistemas. Pueden operar en modo planeador, surcando el agua de forma pasiva durante semanas para llegar a las coordenadas de una fumarola hidrotermal lejana, por ejemplo. Y cuando llegan allí, cambian el chip. Exacto. Una vez allí, despliegan sus propulsores, abandonan ese modo de bajo consumo y realizan maniobras milimétricas en un entorno caótico. ¡Qué barbaridad! Y todo ese despliegue de movilidad tiene un objetivo principal, que es ver lo que hay ahí abajo. Pero claro, la visión óptica bajo el agua es un reto físico tremendo. No estamos hablando de bucear en aguas cristalinas. La oscuridad es total a esas profundidades y el agua misma actúa como un muro. El agua es el peor enemigo de la luz. A partir de los 200 metros, la luz solar es un recuerdo. Pero incluso con focos propios, el agua actúa como un filtro selectivo implacable. Absorbe las longitudes de onda largas casi de inmediato. Se come los colores por completo. Literalmente. A los 5 metros el color rojo desaparece físicamente. Luego se esfuma el naranja, luego el amarillo, dejando un paisaje monótono dominado por azules y verdes muy mortecinos. Y por si fuera poco, tienes el problema de la retrodispersión. ¿A qué te refieres exactamente con retrodispersión? Pues que el océano está lleno de sedimentos en suspensión, plancton, nieve marina. Si enciendes un foco potente, la luz choca contra esas partículas y rebota directamente a la lente de la cámara. Ah, claro. Es el clásico efecto de poner las luces largas del coche conduciendo en medio de un banco de niebla muy espesa. ¿Te ciegas a ti mismo? Exactamente. Ese es el efecto.
Para mitigar esto a nivel de hardware, los AVs montan sistemas muy peculiares. No llevan un foco continuo pegado a la lente. Usan luces estroboscópicas de altísima intensidad, separadas físicamente de la cámara todo lo posible en el chasis del vehículo. Y sincronizadas con el obturador de la cámara. Al milisegundo. Así, iluminan la escena desde un ángulo que minimiza ese rebote directo hacia el sensor. Aún así, las fotos en crudo suelen ser un desastre turbio y azulado. Entonces, si el hardware físico choca irremediablemente contra las leyes de la óptica en el agua, ¿cómo logramos esas imágenes tan nítidas de arrecifes profundos que vemos a veces en los reportajes? El procesamiento matemático que ocurre a posteriori tiene que ser magia pura. Magia matemática, desde luego. El estudio dedica gran parte de su análisis a este proceso paso a paso, que consta de varias fases críticas. Cuéntanos un poco sobre la primera fase. La primera es la mejora de la imagen, el enhancement. Aquí entra en juego el dehazing, es decir, la eliminación de niebla. Los algoritmos no solo suben el contraste a lo loco, sino que calculan matemáticamente el nivel de atenuación óptica del agua entre la cámara y el objeto para restar esa turbidez de la ecuación. Y luego le devuelven el color. Sí, aplican corrección de color adaptativa para forzar la reaparición de los tonos rojos y cálibas. Le devuelven a la imagen un aspecto natural. Después de limpiar la imagen, pasamos a la extracción de características. Que es donde el software analiza patrones geométricos. Justo. Texturas, sombras, sirve para discernir, por ejemplo, si un bulto en el fondo es una simple formación de basalto o una ánfora romana cubierta de coral. Y una vez que extraes esas características, imagino que el sistema empieza a clasificar de forma automática, es decir, categorizar si lo que estás viendo es infraestructura humana o ecosistema natural. Pero el paso final, el stitching o la fusión de imágenes, es el que verdaderamente me vuela la cabeza. Al estar tan cerca del fondo y completamente oscuras, la cámara del dron solo ve un pedacito diminuto del suelo en cada foto. Es como si miraras el suelo a través de un tubo de cartón. Así es. No tienen una visión general en absoluto. Hacen decenas de miles de fotos individuales. Entonces el algoritmo de stitching tiene que buscar píxeles coincidentes en los bordes de cada foto para coserlas entre sí. ¡Qué locura de procesamiento! Y tiene que compensar la distorsión de la lente y los cambios de altitud del robot entre foto y foto. Básicamente es como intentar hacer una foto panorámica perfecta con el teléfono móvil, pero mientras vas corriendo a oscuras e iluminando el suelo con una linterna parpadeante. Menudo trabajo. Es un trabajo de locos. Y justo aquí es donde surge mi mayor crítica a toda esta avalancha tecnológica de la que habla el documento. La recolección masiva de datos ha creado un problema logístico monstruoso, que es el cuello de botella del procesamiento humano. A ver, explícanos esto del cuello de botella. Pues que recolectar terabytes de fotografías del lecho marino durante un mes de patrulla no sirve de absolutamente nada si no hay alguien que las interprete luego. Tienes a equipos de biólogos marinos perdiendo años de su carrera profesional pasando diapositivas en un monitor, buscando manualmente estrellas de mar o fisuras microscópicas en un oleoducto. Claro, la máquina va muchísimo más rápido que el humano. Completamente. La capacidad de los AVs para generar datos ha superado de forma abrumadora la capacidad del cerebro humano para asimilarlos. Es un almacenamiento casi estéril. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando la escala del problema supera a la mente humana, toca delegar en mentes no humanos. El estudio detalla precisamente cómo los modelos de inteligencia artificial y el machine learning están reventando ese cuello de botella que mencionas. Sí, plantean soluciones muy prometedoras. Polimetálicos y señala anomalías con una tasa de precisión que roza la perfección, automatizando por completo el descubrimiento. Esa es la sinergia que verdaderamente salva el proyecto de ser inútil. Y la tendencia apunta a que esa inteligencia artificial no se va a quedar en los servidores del laboratorio en tierra, sino que se está integrando en los procesadores a bordo del propio AV. Esto cambia las reglas del juego por completo. ¿Inteligencia a bordo del robot mientras navega? Sí, una IA a bordo permite que el vehículo tome decisiones en milisegundos. Si el robot detecta un obstáculo imprevisto como un deslizamiento de lodo reciente que no estaba en su mapa preprogramado, no se queda atascado ni aborta la misión. ¿Qué hace entonces? Recalcula su ruta topográfica de forma dinámica, esquiva el peligro y sigue trabajando como si nada. Es la verdadera autonomía, sin duda. Y si hablamos de saltos tecnológicos que permiten esta autonomía, el tema de las comunicaciones me parece fascinante. Sabemos que bajo el agua el wifi es una quimera y las ondas de radio convencionales mueren a los pocos centímetros. Además, no hay GPS en el lecho marino. Nada de GPS en las profundidades.
Así que la solución para comunicarse ha tenido que ser acústica, usar el sonido puro y duro. La acústica es el único lenguaje del océano, pero transmitir datos por sonido es una pesadilla de ingeniería. La velocidad del sonido en el agua es de unos 1500 metros por segundo. Que parece mucho. Lo cual es rapidísimo comparado con el aire, sí, pero es una tortuga en comparación con la velocidad de la luz de las ondas de radio. Esto genera una latencia inmensa entre emisor y receptor. Tardan mucho en llegar los paquetes de datos. Y el ancho de banda es minúsculo. No puedes enviar un vídeo en 4K por un módem acústico. Solo puedes enviar telemetría básica y coordenadas puras. Sin embargo, los últimos módems acústicos de alta velocidad y las redes de sensores inalámbricos submarinos han logrado algo espectacular: la formación de enjambres. ¿Enjambres de AUVs operando como una colmena táctica bajo el mar? Tal cual. Múltiples vehículos trabajando en una coreografía perfecta. Se comunican mediante pulsos acústicos. Un vehículo puede ir en vanguardia iluminando el terreno, un segundo vehículo toma las fotografías de alta resolución justo detrás. Y un tercero mapeando la zona. Eso es. Un tercero va un poco más arriba generando el mapa batimétrico. Y todos van compartiendo sus posiciones relativas constantemente, para no chocar entre ellos. Y esto plantea una pregunta importante. Más allá de la maravilla técnica, ¿cuál es el impacto tangible y real de invertir miles de millones en estas tecnologías para las industrias globales? Pues el estudio de la Universidad Allianz desgrana aplicaciones que ya están ocurriendo a día de hoy. En biología marina y ecología, por ejemplo, estos enjambres están realizando un monitoreo ambiental que antes era directamente inviable. Pueden rastrear cómo la acidificación del océano y el cambio climático están blanqueando los arrecifes de coral de aguas profundas. Y lo hacen sin destruir nada a su paso. Exactamente, de forma completamente no invasiva, sin perturbar un hábitat ya de por sí frágil. En el ámbito de la oceanografía física, estos drones recopilan columnas enteras de datos sobre salinidad, temperatura y densidad. Estos datos se inyectan directamente en los superordenadores que modelan las corrientes globales. Lo cual a su vez refina enormemente nuestras predicciones climáticas en la superficie. Nos afecta a todos de forma directa. Totalmente. Y por no hablar de la arqueología subacuática, que ha vivido un renacimiento espectacular. Gracias a los AUVs de hélice capaces de maniobrar al milímetro y al famoso stitching de imágenes del que hablábamos antes, hoy se están generando modelos 3D interactivos y texturizados de pecios históricos a miles de metros de profundidad. Es un lujo para los investigadores. Imaginemos, los arqueólogos pueden examinar cada milímetro de un galeón hundido con gafas de realidad virtual desde sus laboratorios, sin el inmenso riesgo de alterar el yacimiento o exponer maderas centenarias al oxígeno, destructivo de la superficie. Y desde un prisma puramente pragmático, digamos más industrial, la industria del petróleo y el gas depende hoy vitalmente de esto. Mantener la integridad de los oleoductos y gasoductos submarinos es crítico. Los AUVs inspeccionan rutinariamente miles de kilómetros de tuberías, usando esa visión artificial para detectar microfisuras o puntos de corrosión mucho antes de que se produzca una fuga catastrófica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una retrospectiva de todo lo que hemos analizado hoy a través del estudio, la conclusión es que estamos en el epicentro de un cambio de paradigma histórico. Sin lugar a dudas. Hemos pasado de la era de la limitación, donde dependíamos de un largo y pesado cable, con los ROVs, operados por un humano, a la era de la autonomía audaz con los AUVs. Hemos visto cómo los algoritmos matemáticos y el aprendizaje automático están ganando la batalla contra la implacable física del océano. Revirtiendo la oscuridad y la turbidez. Y la distorsión del color. Desde la elegancia hipnótica de los planeadores que surcan las cuencas durante meses con un consumo mínimo, hasta los potentes híbridos que reaccionan en tiempo real, esta tecnología está cartografiando nuestro último territorio desconocido, previniendo desastres ecológicos y rescatando nuestra propia historia del olvido. Si conectamos esto con el panorama general, la magnitud de lo que está sucediendo es asombrosa. Durante milenios, nuestra comprensión del fondo marino ha sido el equivalente a intentar estudiar la selva amazónica mirándola a través de la ranura de un buzón en plena noche. ¡Qué gran comparación! Hoy, la convergencia de la mecatrónica avanzada, la comunicación acústica y la inteligencia artificial está arrancando esa puerta de cuajo. Las llanuras abisales y las cordilleras sumergidas pronto dejarán de ser una mancha azul borrosa en los mapas para ser paisajes tan detallados, escrutados y comprendidos como los continentes en los que vivimos día a día.
Y esto deja sobre la mesa un pensamiento final enormemente provocador para dar vueltas una vez termine la escucha. Imaginemos hacia dónde nos lleva esta curva exponencial. Si la inteligencia artificial a bordo de estos drones sigue ganando capacidad de raciocinio hasta el punto de poder navegar, aprender y explorar con autonomía total durante años ininterrumpidos en las llanuras abisales. Podría pasar cualquier cosa sorprendente. Es descabellado pensar que llegará el día en que una mente robótica sea la primera en descubrir formas de vida totalmente insólitas. Podríamos estar a las puertas de un escenario donde un algoritmo se tope con un ecosistema o un fenómeno geológico que desafíe nuestra comprensión básica de la ciencia y la propia IA procese, clasifique y entienda la magnitud del hallazgo biológico mucho antes de que un ojo humano haya tenido siquiera el tiempo de abrir el archivo de la fotografía en su ordenador. Es un cambio de paradigma brutal. Es una perspectiva que redefine nuestro papel. Quizá dejemos de ser los exploradores para convertirnos en los meros espectadores de nuestras propias creaciones descubriendo el mundo por nosotros. Se agradece profundamente el tiempo y la atención prestada hoy a esta exploración. Es un verdadero placer saber que existe ese interés constante por comprender los engranajes de los avances que definen nuestro futuro. Hasta la próxima inmersión.